haga, lo acuerde. Pues así, no hace falta la unanimidad de los que estén presentes en la asamblea, por cuanto las decisiones en la asamblea de condominio se toman por mayoría de votos de los presentes, siempre que haya por supuesto, el quórum necesario. No hace falta la unanimidad. Para la unanimidad hace falta solamente para la modificación del documento de condominio. Y como este es un tema que no entra en ninguna de las cláusulas del documento de condominio, entonces no hay ninguna preocupación con relación a la ausencia de unanimidad en la asamblea. Ok, doctor, han habido varios mensajes de texto preguntando, parece que se les hace un poquito difícil, y claro, por lo novedoso del tema, con respecto al pago con las criptomonedas, o con el petro en este caso. El petro. Entonces, claro, también dicen que si es difícil para ellos hacer inclusive una transferencia, como será ahora hacer el pago a través de este tipo de moneda, pues. Bueno, ya yo dije un poco de que el petro tenía digamos, la expectativa, vamos a llamarla así, de que todavía no la vemos en funcionamiento en su cotización con respecto a las otras criptomonedas, en los portales correspondientes, que no vemos las auditorías internacionales, que no vemos una serie de cosas que son necesarias para darle liquidez a esa criptomoneda, el petro. Esperamos que en estos días la haya. Ahora, con relación al tema de que si es difícil a través de una transferencia, ¿cómo va a ser con el petro o con una criptomoneda? Bueno, precisamente ahí es lo contrario. Más bien, en materia de transferencia bancaria, en este momento en Venezuela tenemos un cuasi colapso, o sea, estamos a punto del colapso porque la inflación ha hecho que los montos, los dígitos por los cuales se hacen las transferencias sean muy largos, o sea, tengan mucho número de celdas, de cuadritos para colocar los números del monto a pagar. Ese hecho hace que los sistemas colapsen porque no están preparados para manejar tantas transacciones simultáneas en todo el territorio nacional por montos tan altos. Entonces, eso ha generado un problema muy grande y es una de las razones principales por las cuales se hizo la reconversión monetaria de quitarle 3 ceros nuevamente a la moneda, pero se está planteando incluso quitarle 3 ceros más. Entonces, quitarle 6 ceros a la moneda fue un tema que se planteó hace unas semanas atrás, digamos a puerta cerrada, entre la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de la Presidencia de la República, conjuntamente con algunos bancos, y esto creó, por supuesto, una alarma muy grande, porque si había sido muy difícil instrumentar la reducción de 3 ceros, imagínense qué tan difícil podría ser la reducción de los 6 ceros. Tiene implicaciones descomunales, pero lo cierto es que en Venezuela tenemos un colapso de los medios electrónicos de pago, aparte del colapso del medio físico, o sea, el billete, por razones de la ausencia del cono monetario, el nuevo, del viejo también, y por la plataforma. Entonces, es bastante complicado en Venezuela hacer transferencias bancarias. Cosa muy distinta, y es aquí donde viene la novedad, en el caso de las criptomonedas, porque las criptomonedas no necesitan la intermediación bancaria, sino directamente desde la billetera virtual de una persona a la billetera virtual de la otra, es decir, por vía de internet, directamente sin pasar por un centro, digamos, de conformación y de información y de depósito, sino a través de los blockchain, es decir, a través del mecanismo por el cual se contabilizan las transferencias en criptomonedas, se hacen mucho más rápidas, se hacen instantáneas. En este momento, esa pregunta que acaban de hacer es sumamente importante. En este momento, en Venezuela, las criptomonedas se convierten posiblemente en una de las grandes soluciones al cuello de botella que tenemos en Venezuela con los medios de pago. Y yo aprovecho esta oportunidad que me da el programa del colega Carlos Desiderio Delgado, Cápsula Jurídica y la señal de Radio Aragua, para decirle a los funcionarios del gobierno nacional que en este momento tienen una oportunidad de oro para implementar y para desarrollar los medios de pago a través de la criptomoneda como una alternativa a este cuello de botella tan severo que amenaza con ahorcar a todos los sectores de la economía y con ello a todos los ciudadanos, porque si los medios de pago terminan por colapsar, como casi está ocurriendo, vamos a morirnos de hambre casi todos, porque va a ser imposible hacer cualquier tipo de transacción económica al interior de Venezuela. Entonces, estas criptomonedas, no solamente el petro, sino incluso las otras criptomonedas como el Bitcoin, como el Dash, como Ethereum, como cualquiera de las otras que he mencionado, podrían ser la gran solución de esta hora. Estamos hablando hoy lunes 16 de julio
Hoy lunes 16 de julio a las 7:45 de la mañana le estoy diciendo a los funcionarios del Gobierno Nacional que desde aquí, desde Radio Aragua, desde el programa de Carlos Desiderio Delgado, Cápsula Jurídica, estamos abriendo una luz que puede servir no solamente para ellos como gobierno, sino también para los sistemas de pago y para todos los venezolanos. Es una primicia y un aporte que queremos hacer desde las ondas de Radio Aragua en esta hora, en el día de hoy. Excelente, doctor. Yo creo que por falta de cultura, dentro de lo cual me incluyo yo, estoy un amigo cuando le hablamos de que hoy se iba a hablar de criptomonedas, me dijo, ¿qué bicho es eso? Entonces, ¿podríamos explicarle a los casos oyentes en términos sencillos qué bicho es eso? ¿Una criptomoneda? Sí, en realidad el tema es un poquito difícil de asir, de agarrar, porque se trata de un medio de pago novedoso que empezó a circular en el mundo en el año 2009 y que básicamente es la creación de monedas, vamos a llamar así como una especie de monedas particulares entre sectores económicos y que funciona principalmente a través de Internet. Es decir, se emite la criptomoneda, se contabiliza a través de una serie de operadores y de ordenadores, que son miles, y eso le da una estabilidad y seguridad a que la criptomoneda no pueda ser utilizada más de una vez, sino es decir, se ha utilizado una vez y después queda registrado cuando se utilizó, quién la utilizó, no por el nombre y apellido, pero sí por un código de cuenta y cuando éste la pasa a otro usuario. Esa criptomoneda está circulando en el mundo más o menos en el año 2009, pero por supuesto se hizo muy popular a partir del 2012-2013. Es lo que la gente conoce comúnmente como Bitcoin, porque es la criptomoneda primaria, la primera que se puso de moda, vamos a llamarlo así, y que tiene mayor cantidad de operaciones en el mundo entero. Las criptomonedas tienen un volumen pequeño de las transacciones financieras internacionales, pero tiene un crecimiento descomunal. Podemos ver ese crecimiento en los próximos años en que pudiera agarrar un 10, 15 o 30% del comercio financiero internacional. Básicamente tú tienes una billetera virtual, es decir, una especie de cartera, como tener la cartera tuya en el bolsillo del pantalón o colgada en el hombro, como en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero es virtual, está en internet, es decir, es una cuenta como la que aparece como la que tú tienes en el banco, es decir, y esto nos permite a nosotros entrar un poco a la explicación. Cuando tú tienes una cuenta en el banco, para las personas que nunca han hecho este sistema, utilizar internet para ver cuánto dinero tienes, cuánto te queda, a quién giraste, quién pagó, quién te depositó, quién te transfirió, quién no te transfirió, a quién tú le transferiste, eso es absolutamente virtual. Es decir, no tiene expresión física, no lo tienes tú dentro de la cartera, no lo tienes tú en tu libro de contabilidad, no lo tienes tú en tu caja registradora, aunque lo puedes hacer en tu caja registradora, pero me refiero a que tú llevas toda tu información a través de una página virtual que está en internet y que el banco te la pone. Si tú le dices a una persona, a nuestras abuelas, por ejemplo, que mira, tú tienes tu dinero ahí, ver una pantalla y dices, no, yo quiero ver mi libretica. Sí. Debajo del colchón, ¿verdad? Debajo del colchón en algunos casos, o tu libretica en otros casos, ¿verdad? Tu libretica de ahorro, ya eso no se usa. No se usa porque el mundo está cambiando. Bueno, ya cambiamos al dinero digital, que es el que tú lo ves a través de internet, en las cuentas bancarias. Bueno, ahora dimos un paso adicional, que es el del dinero en criptomonedas. Pero yo me detengo mucho en esto, en el tema de cómo fue cambiando el dinero en el tiempo, porque siempre hubo resistencia cuando el dinero era solamente monedas que tenían, por ejemplo, oro o plata en su seno, pues, o sea, la moneda era acuñada propiamente en oro o plata. Cuando se hicieron monedas representativas del oro y plata, la gente no creía en ellas. ¿Por qué? Porque no tenía propiamente oro, sino solamente estaban pintaditas del color. Y la gente no creía en ellas. Bueno, cuando se emitieron los primeros cheques, también la gente decía, bueno, vale, yo acepto moneda, yo quiero moneda constante y sonante, no quiero papelitos que me digan que pague sí, con papelitos, esos papelitos de cheque. Incluso cuando salieron los primeros billetes, también la gente decía, no, yo quiero mi moneda constante y sonante, yo no quiero papelitos pintados ahí que diga que ahí hay $1 o $100 o X, la cantidad que fuera, o bolívares, lo que fuera. La gente no lo aceptaba, pero con el tiempo la gente empezó a aceptar. Hubo un tiempo en que el dinero, por ejemplo los dólares, los bolívares y los dineros de todos los países, tenían la obligación de tener una contraprestación en oro en los bancos centrales de los países. Entonces, si tú tenías un billete, como todavía ocurre, donde dice páguese al portador en la oficina del Banco Central, en el caso de Venezuela, o, por ejemplo, como en el billete norteamericano, que también dice que lo paga la Reserva Federal,
inicialmente, durante muchos años, hasta el año 72, se pagaba en oro ese billete, pero a partir del año 72, el presidente Nixon declaró la inconvertibilidad en oro del dinero norteamericano y ya el dólar más nunca pudo ser cambiado por oro, ya el oro desapareció como contraprestación del billete norteamericano y entonces los demás países también comenzaron a hacer lo mismo, entre ellos Venezuela, por supuesto, todos los países europeos, y el dinero, esos papeles que llamamos billetes, dejaron de tener convertibilidad en oro en los bancos centrales de los países. A partir de ese momento nació el dinero de confianza, es decir, papelitos en los cuales la gente tenía confianza, pero que no tenían convertibilidad, desde el año 72. Y desde ese momento hasta ahora, a pesar de que en primer momento se consideró que iba a ser un colapso total de la economía mundial, eso no ocurrió, el dólar se fortaleció y la gente seguimos creyendo en nuestros papelitos, que son los billetes que no tienen convertibilidad alguna. Uno va, yo le digo a mis alumnos, si tú vas a la oficina del Banco Central y dice, mire, yo vengo aquí con un billete ahorita de 100.000 bolívares, por decir algo, y dice pagadero en la oficina del Banco Central. Si tú te presentas allá en el Banco Central y dices, yo vengo aquí para que me paguen este billete, la gente del Banco Central te va a decir, no señor, eso no se cambia aquí, vaya ahí al Banco Provincial, al Banco Mercantil y tal. Y uno dice, no, yo no vengo a cambiar el billete de 100.000 por otro, no, yo vengo a que me paguen lo que ese billete vale, que dice que es pagadero en el Banco Central. Y te van a tratar de explicar 2 o 3 veces que eso no se hace allí. Y a la 4ª vez, seguramente, cuando tú vuelves a preguntar, los señores van a decir, seguridad, a este señor que está muy fastidioso. A pesar de que en la ley venezolana dice, y en el billete dice, que es pagadero en la oficina del Banco Central, nadie te lo va a pagar. Igual ocurre con el dólar, igual ocurre con el euro, igual ocurre con toda la moneda. Son dineros de confianza, solo que la gente muy no bien, tiene doctor. muy presente Disculpe. Entonces, el petro, usted ha sugerido utilizarlo en el método que está proponiéndole al país. Y este petro, entonces, primero que nada, ofrece estabilidad. Bueno, el tema de la estabilidad no podemos decir, pero lo que claro, sí te ofrece, ¿por qué? Confianza. Porque no va a haber una, perdón, con la afectación de la virus, pero el petro tiene la ventaja de que no está como el bolívar sujeto a la devaluación diaria que nosotros tenemos ahorita. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Y ofrece seguridad, y es una barrera contra la inflación también. Que es lo que más le eso es lo más importante porque ese es el tema central que nosotros tenemos ahorita en la preocupación del venezolano, es la inflación. Hasta hace unos años era el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, después fue el tema político. Ha habido distintos temas que han estado en el centro de la preocupación del venezolano, pero en los últimos 4 o 5 meses de este año 2018, la inflación y la hiperinflación es el tema que ocupa el 80 o el 90% de todas las preocupaciones en la mente de todos los venezolanos. Creo que usted dijo, doctor, que el valor ahorita en el mercado de un petro, vamos a poner, expresaba en dólares, creo haber escuchado que usted dijo que un petro sí, equivale el petro en la oferta inicial de colocación que hizo el gobierno nacional es de $60 y así está establecido en el white paper, en el papel blanco, que es el documento fundacional de la emisión del petro. Como todas las criptomonedas tienen un documento fundacional, en el caso venezolano fue el white paper, así lo llamaron. Y se estableció y se fijó que el precio de $60 por petro era el valor inicial del petro. Nosotros tenemos cuidado de que para que no haya la duplicación de la corrección, establecemos que a los efectos del contrato el canon de arrendamiento estará en un petro, medio petro, un cuarto de petro o 2 petros, dependiendo del monto del canon, pero se entenderá a los efectos de ese contrato, repito, en términos fijos su valor al que tenía al momento de la oferta inicial de colocación. ¿Por qué? Porque el petro también varía en su precio según las cotizaciones que vaya a tener y esa va a variar según la información conforme varía el precio del barril del petróleo. Entonces puede ser que suba, como ahorita en este momento subió de 60 a 63, 64, 65, puede ser que un momento dado baje a 55, a 50 o a 40, y puede ser que en un momento dado el barril de petróleo llegue a $100 o a más de $100 el barril. Entonces, la idea es que al deudor, al inquilino en este caso, no le aumente el canon de arrendamiento, al aumentar el valor del petróleo, aumente también el valor que tiene que pagar, el monto que tiene que pagar en petro, sino que se mantenga en el nivel de la oferta inicial de colocación y no haya variación. Que la variación que tenga es porque hay una variación del bolívar, no la variación del petro.
Uy, de verdad que me parece como complicado entenderlo de esa manera, porque entonces el petro se tendría aquí como una moneda de referencia. No como una moneda de referencia, O sea, tendría como una moneda de pago. Claro, si hay una variación del valor, lo tendría como una moneda de referencia, tendrías que reducir el monte. Es una observación bien inteligente, ¿no? Tendrías que reducir el número de petros. Si el petro, por ejemplo, aumenta en un 5%, ya tu precio, suponga si el canon de arrendamiento era un petro, ya será un petro, el petro real menos un 5%, o lo que sería lo mismo, un petro cotizado al valor de la oferta inicial de colocación. Son dos maneras de verlo, pero es interesante ese punto porque podría ocurrir, entonces, bueno, ¿cuánto te va a plantear? ¿Un petro o un petro menos el 5%? Es posible que sea un petro menos el 5%. Muy Bueno, inteligente doctor, esa yo creo que observación. usted le debe, por la importancia de este tema, a los calculadores participar con nosotros, por lo menos por teléfono, en los próximos programas, para que avancemos en todo lo que no ha podido ser tratado hoy, ¿verdad? Sí. Pero si usted tuviera que venderme ahorita el método Walker para el cálculo de los pasivos inmobiliarios, ¿qué me ofrecería rápidamente? Bueno, le diría primero que la preocupación central, y usted lo sabría, es que es la inflación, es la pérdida del valor de la capacidad adquisitiva del bolívar. Segundo, que para corregir esa pérdida de capacidad adquisitiva tenemos que buscar un mecanismo. Ese mecanismo es justamente el método Borges de corrección monetaria de los pasivos inmobiliarios, que tiene tres vertientes: la vertiente del condominio, la vertiente del arrendamiento y la vertiente de los contratos de compraventa o opciones de compraventa, es decir, cuando hay un saldo pendiente de pago. Bueno, y le explicaría los mecanismos. Lo importante de esto es que no te pase lo que nos pasa casi todos los días, con lo que pasa a los trabajadores. Mira, tú tienes un sueldo de, no sé, 5 millones de bolívares, y hoy con 5 millones de bolívares compras X, pero mañana con 5 millones de bolívares compras X menos Y y Z. Y entonces eso le pasa todos los días, y entonces cada día están más empobrecidos, cada día tienen menos capacidad de compra. Hay que buscar, digamos, liquidar esa pérdida de la capacidad de compra y la pérdida de capacidad de compra de tu salario, de tu ingreso, de tu honorario, de tu ingreso. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, este ha sido el doctor Oscar Borges, extraordinario académico, profesional del derecho, profesor universitario, investigador de todos estos asuntos que necesitamos entender. Verónica, creo que llegó el momento de despedirnos, lamentablemente. Sí, así nos vamos. Y así nos vamos. Nuestras palabras hasta que esta situación se arregle. De lenda es Vayan en paz. Gracias, doctor. Gracias. La excepción. Yo reparto por teléfono.